Bueno, en esta clase vamos a hablar acerca de los conjuntos. ¿Qué podemos decir acerca de los conjuntos? Bueno, lo primero que vamos a decir es de que en matemática los conjuntos son un concepto primitivo. Por lo tanto, no se puede dar una definición muy precisa de lo que es un conjunto. Sí se pueden dar algunos indicios. Y el término conjunto deberá aceptarse lógicamente como un término no definido. ¿Qué podemos decir del conjunto? Un conjunto se puede entender como una reunión, un agrupamiento, un grupo bien definido de objetos, cosas, personas, animales, números, letras, etc., que cumplen con alguna condición o propiedad en común para haberse reunido. Los objetos que forman un conjunto se los llama elementos del conjunto. Podemos hablar así si nosotros tenemos como ejemplo un grupo de alumnos que se han reunido, podemos decir de que se trata del conjunto de alumnos, supongamos, del primer año del Colegio Mariano Moreno. También podríamos dar otro ejemplo. En la figura, acá podemos ver un grupo de personas que podríamos decir es un conjunto de personas que se han agrupado cumpliendo alguna condición o propiedad en común que los hizo reunirse o formar parte de ese conjunto. Cada una de las personas que integran este conjunto va a recibir el nombre de elemento de ese conjunto. ¿Cómo los vamos a nombrar a los conjuntos? ¿Cómo los vamos a anotar o a escribir? Bueno, todos los conjuntos se nombran utilizando letras mayúsculas de imprenta, A, B, C, D, y los elementos se separan mediante coma. También a los elementos del conjunto o al conjunto lo vamos a representar encerrado entre llaves. Veamos un ejemplo. El conjunto de las letras vocales, formadas por las letras A, E, I, O, U, se va a escribir de la siguiente manera. Primero tenemos que pensar el nombre que le vamos a poner al conjunto. En este caso, una letra mayúscula de imprenta. Yo elegí la letra L. Luego el signo igual, abro una llave y comienzo a escribir uno a uno todos los elementos que integran este conjunto. Como hemos dicho de que se trata del conjunto de las letras vocales, debo escribir todas las letras que cumplen la condición de ser una vocal en nuestro alfabeto. Así está la letra A, E, I, O, U. Cada una de estas letras constituye un elemento del conjunto L. En teoría de conjunto no se acostumbra a repetir los elementos. Por ejemplo, si en un conjunto un elemento está repetido varias veces, simplemente se lo anotará una sola vez. Al número de elementos que tiene un conjunto determinado se le llama cardinal del conjunto y se representa por n, cardinal del conjunto determinado con una letra mayúscula encerrado entre paréntesis. Veamos un ejemplo. Si tengo el conjunto formado por las letras A, B, C, D, E, su cardinal o el cardinal del conjunto A es 5. ¿Por qué? Porque tiene 5 elementos que lo integran. Si tengo un conjunto B en donde tengo las letras X, 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 Y, Z como elementos, el cardinal del conjunto B, que se anota como n entre paréntesis, va a ser el número 3, porque solamente son 3 los elementos que integran ese conjunto. Vamos a hablar de que un elemento pertenece o no pertenece a un conjunto. Para indicar de que un elemento pertenece a un conjunto se va a utilizar este símbolo. Si un elemento no pertenece al conjunto, se utilizará el símbolo con una línea que lo cruce, indicando que no pertenece al conjunto. Por ejemplo, si el conjunto es el conjunto M, igual, entre llaves escribimos los elementos de ese conjunto, el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10, vamos a decir que el número 2, que lo podemos ver acá como elemento, pertenece al conjunto M. Se lee el 2 pertenece al conjunto M.
mientras que el 5, como podemos observar, no se encuentra dentro de los elementos de este conjunto, por lo tanto decimos que el 5 no pertenece al conjunto M. ¿Cómo vamos a determinar los conjuntos? Hay dos formas de determinar o expresar un conjunto. Una de ellas se llama extensión o enumeración. La otra forma es por comprensión. Comencemos a analizar la primera, por extensión. Expresar un conjunto por extensión consiste en nombrar uno a uno todos los elementos que integran ese conjunto. Por ejemplo, si tenemos el conjunto de los números pares mayores que 5 y menores que 20, vamos a tener que escribir el nombre del conjunto, el igual, abrir la llave y comenzar a nombrar uno por uno todos los elementos que integran este conjunto. También, por ejemplo, si decimos el conjunto formado por los días de la semana, tendría que poner el nombre, una letra para el nombre del conjunto, el igual, la llave, y comenzar a nombrar uno por uno todos los elementos que integran el conjunto. Lo mismo que los meses del año. Este tipo de definir un conjunto por extensión no es tan adecuado cuando los conjuntos tienen numerosos elementos que lo integran. Por ejemplo, si decimos vamos a armar el conjunto o vamos a expresar el conjunto por extensión, el conjunto de los alumnos del Colegio Mariano Moreno, tendríamos que nombrar uno por uno todos los alumnos que pertenecen al Colegio Mariano Moreno. Entonces se volvería una tarea muy engorrosa. Acá tenemos otro ejemplo, el conjunto de los números negativos impares mayores que menos 10. Recordemos que en los números negativos, cuanto más se aproximan al 0, tienen mayor valor. Entonces, números impares mayores que menos 10. Mayores que menos 10, tengo el menos 9, menos 7, menos 5, menos 3, menos 1. Tengo que nombrar todos los que cumplen esa condición. Ahora veamos otra forma de expresar los conjuntos, esta vez por comprensión. Expresar un conjunto por comprensión es dar la condición o propiedad que deben cumplir cada uno de los elementos para formar parte de ese conjunto. Acá ya no vamos a nombrar uno por uno los elementos, sino que vamos a nombrar la propiedad o la condición que hace que esos elementos se reúnan, se agrupen. Por ejemplo, vamos a decir los números dígitos, el conjunto de los números dígitos. No lo vamos a nombrar uno por uno cuáles son los números dígitos. Ya hemos dado la propiedad y sabemos que va a estar integrado por los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pero acá, al anotarlo, no escribimos los números que integran este conjunto. Simplemente ponemos la propiedad. Demos otro ejemplo. Otra forma de escribir el mismo conjunto, y la más común, es P igual, abrimos la llave y ponemos este símbolo que quiere decir X tal que X, o sea que todos los elementos de este conjunto van a tener que cumplir una condición, y todos los que cumplan esa condición van a formar parte de este conjunto. En este caso la condición es que sea un número dígito. Se lee P es el conjunto formado por todos los elementos X tal que X es un dígito. Veamos otro ejemplo, expresar por extensión y por comprensión el conjunto de los días de la semana. Por extensión lo escribiríamos de la siguiente forma: ponemos el nombre del conjunto, el igual, abrimos una llave y tenemos que nombrar uno por uno todos los elementos del conjunto. Por comprensión ponemos el nombre del conjunto, pongo el igual, abro la llave, pongo el símbolo X tal que X para indicar de que lo que vamos a escribir a continuación es una condición o una propiedad que van a tener que cumplir, y ya no enumero cada uno de los días que integran la semana, sino simplemente pongo la condición que tienen que cumplir. X tal que X es un día de la semana. Podríamos decir también X tal que X es un mes del año, para no tener que nombrar uno por uno todos los meses que integran el año. Y ahí estaríamos definiendo el conjunto por comprensión. Los diagramas de Venn.
Vamos a decir que los diagramas de Venn se deben al filósofo inglés John Venn, nacido en 1834 y muerto en 1883. Nos sirven para representar conjuntos de manera gráfica mediante dibujos o diagramas, que pueden ser círculos, rectángulos, triángulos o cualquier curva cerrada. Puedo armar un cuadrado y escribir todos los elementos adentro y luego afuera coloco el nombre de ese conjunto. También puedo realizar una línea curva cerrada, adentro colocar todos los elementos que pertenecen a ese conjunto y afuera colocar el nombre del conjunto con una letra mayúscula. Acá tenemos 3 ejemplos de cómo expresar los conjuntos gráficamente mediante diagramas de Venn. Vamos a hablar ahora acerca de algunos conjuntos especiales que tienen características especiales. El primer conjunto que vamos a ver es el conjunto vacío. El conjunto vacío es aquel que no tiene elementos, también se llama conjunto nulo. Generalmente se lo representa con alguno de estos 2 símbolos. Ahí lo pueden observar a los símbolos, es como una curva cerrada y con una línea que lo cruza que indica que no hay elementos, o simplemente una llave abierta y cerrada al mismo tiempo sin elementos entre ellas. Veamos, acá tengo el conjunto A es el conjunto vacío o A es el conjunto nulo. Lo vamos a escribir así: A es el conjunto vacío, A es el conjunto vacío o es el conjunto nulo. Demos algunos ejemplos. Por ejemplo, podemos escribir M. Números mayores que 9 y menores que 5. No hay ningún número que cumpla la condición de ser al mismo tiempo mayor que 9 y menor que 5. Por lo tanto, M es un conjunto vacío. P también está escrito o está expresado este conjunto P por comprensión. Y decimos P, X tal que X es el 8º día de la semana. O sea que acá tendríamos que anotar todos los elementos que cumplan la condición de ser el 8º día de la semana. Como no hay 8º día de la semana, P también es conjunto vacío o conjunto nulo. Vamos a hablar ahora de otro conjunto especial, que es el conjunto unitario. Es aquel conjunto que solamente tiene un elemento. Veamos un ejemplo. El conjunto F, que está definido por comprensión, decimos F, X tal que X es la estrella del sistema solar. O sea que la condición que tienen que cumplir los elementos para estar integrando este conjunto es que sea una estrella del sistema solar. En el sistema solar hay una única estrella que es el Sol. Por lo tanto, el conjunto F va a tener un solo elemento que es el Sol. Y por lo tanto, este conjunto F es un conjunto unitario. Veamos otro ejemplo. G, el conjunto G, X tal que X es el presidente actual de Argentina. Entonces, hay un solo presidente actualmente en la Argentina y por lo tanto este conjunto también tiene un solo elemento. El conjunto unitario entonces es aquel que tiene como integrante, como elemento, un solo integrante que puede cumplir esas condiciones para ser elemento de ese conjunto. Vamos a hablar también de los conjuntos finitos. Los conjuntos finitos son aquellos que tienen un número limitado de elementos, es decir, podemos, aunque sean numerosos los elementos que lo integran al conjunto, podemos saber cuántos son en total. Por ejemplo, acá también hemos expresado el conjunto E por comprensión y decimos el conjunto E está formado por los elementos tal X tal que X es un país del mundo. Son numerosos los países que integran nuestro mundo actual. Sin embargo, podemos saber cuál es el total de esos países y por lo tanto constituye un conjunto finito. El conjunto N, X tal que X, es un alumno del Colegio Mariano Moreno. Igual que el anterior, el conjunto de los alumnos del Colegio Mariano Moreno, puede ser una cantidad elevada. Sin embargo, sí podemos determinar con precisión cuántos son, por lo tanto se trata de un conjunto finito. Ahora vamos a hablar del conjunto infinito. Infinito es aquel que tiene un número ilimitado de elementos. Por ejemplo,
el conjunto R, X tal que X, está formado por los números que son menores que 6. ¿Cuántos números menores que 6 existen? Hay infinitos números menores que 6 dentro del conjunto de los números enteros. Tenemos el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Bueno, son infinitos los elementos que van a integrar este conjunto. Por eso ese se trata de un conjunto infinito. El conjunto S, X tal que X, es un número par. Los números pares también son infinitos, al igual que los números impares, al igual que los números naturales, al igual que los números enteros. Vamos a decir que con este tema vamos a dar por concluida la primera clase sobre conjuntos, y en la próxima clase estaremos viendo cuáles son las relaciones entre los conjuntos y algunas operaciones entre ellos. Les sugiero que puedan repasar esta clase y hacer los ejercicios de autoevaluación.